Bueno, y por cierto que dentro de los colectivos más golpeados por esta crisis instalada en el corazón del oficialismo por el ex subsecretario Monsalve es el Partido Socialista, cuya militancia ha sido congelada, donde radica precisamente este conflicto, y es el colectivo que podría enfrentar, digamos, los efectos más importantes. Vamos a conversar con nuestro panel político de día lunes, saludando en primera instancia al senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este Universo al Día. Senador, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Senador, a ver, no sé si me escucha. Estamos conectados. Ahí está, me parece. Senador, ¿me escucha? Sí, ahí lo estamos escuchando, senador. Un poquito de retorno parece, lo vamos a ajustar. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Todo bien por acá, senador. También saludamos al diputado Diego Chapre, diputado de Renovación Nacional. Diego, ¿cómo está? Buenos días. Hola Iván, buenos días. Hola Fidel, buenos días. Hola, Diego, ¿cómo estás? Senador, partamos por usted preguntándole de inmediato yo lo decía en la introducción, ¿no? Evidentemente el Partido Socialista por la militancia del ex subsecretario, por cómo ha reaccionado el colectivo, con lo fuera de si usted quiere, fuera de tiempo que quedó en su minuto el mismo senador Insulza con su reacción inicial diciendo que esto eran chismes nada más. ¿Cómo ha calibrado, cómo ha encajado, si usted quiere, este durísimo golpe el Partido Socialista con una de sus figuras más relevantes por el papel que cumplía dentro del Ejecutivo y cuánto impacto esto puede tener de cara a las elecciones? Mire, yo creo que hay que diferenciar ambas cosas. Yo creo que, claro, va a tener un impacto en la elección, sin duda, porque provoca un efecto. Te pido un poquito de disculpas, estoy algo resfriado. Sí, no hay problema. Pero te quiero señalar, en primer lugar, que esto ha sido un golpe muy fuerte para el Partido Socialista. Primero porque Manuel Monsalve, todos lo conocemos, sabemos la transversalidad que generaba la figura de Manuel Monsalve. Manuel Monsalve no es una figura como uno, no es como Fidel Espinosa, como Diego Chalper, que tenemos a lo mejor adhesiones dentro de ciertos sectores. Manuel era transversal. Y se reconocía su trabajo transversalmente, o sea, además como una de las mejores figuras del Partido Socialista dentro de este ámbito. Yo no me voy a renegar de aquello, de la cercanía que siempre tuve con él. Yo fui colega 3 periodos parlamentarios con Manuel. Cuando era diputado. Como diputado, exactamente. Una persona que yo siempre voy a señalarlo, porque cuando alguien cae en desgracia, todos se arrancan. Yo no. Yo creo que voy a seguir diciendo siempre que una persona cauta, responsable, una persona que yo siempre conocí, jamás con una característica negativa. Ahora, eso no significa un blindaje, bajo punto de vista alguno. Él tiene que ser investigado como cualquier chileno y tiene que darse todas las garantías de que la investigación va a llegar a buen puerto, en el sentido de que se determinen las responsabilidades eventuales que pueda haber tenido en los hechos que hoy día el país ha conocido. Senador, antes de ir con el diputado y aprovechando esa cercanía de la cual usted mismo está dando cuenta, algo de este relato, si es que usted lo conoce durante tanto tiempo y usted además tiene esa cercanía, yo me imagino que no le coincide con la persona que usted conoce, con lo cual uno sospecharía que hay allí una doble vida, y se lo pregunto porque al margen del delito propiamente tal, que es lo que tiene que ser esclarecido por el Ministerio Público de manera absolutamente transparente para saber si aquí hubo violación o no, hay un hecho que está más o menos comprobado, y que es que en un fin de semana largo, como el de Fiestas Patrias, donde la preocupación esencial, y como nunca había ocurrido en Fiestas Patrias, era cuán violento iba a ser ese fin de semana de Fiestas Patrias, donde lamentablemente, hay que decirlo, los muertos se contaron por docenas. En esa circunstancia, la persona encargada de la seguridad pública, bueno, estaba alcoholizado, es a relato propio, ¿no? De hecho, al punto que tiene que revisar las cámaras, o es la excusa que tiene para revisar las cámaras, para saber, comillas, cómo llegó al hotel. ¿Eso le hace a usted sentido con la persona que usted conoció como parlamentario? Bueno, te agradezco mucho la pregunta, y te la agradezco mucho porque yo creo que es muy importante la pregunta que tú haces, porque efectivamente esa no es la persona que yo conocí. O sea, yo siempre conocí a una persona a Manuel, como una persona súper responsable, una persona apegada estrictamente a su trabajo, y efectivamente lo que tú dices es verdad, es un hecho que está comprobado. Eso está fuera de discusión, eso no es interpretar, o sea, ellos fueron a tomar y ni siquiera llegó al punto de prensa que tenía que dar justamente para abordar los temas de seguridad, y esa persona ya es distinta. Por eso voy a decir lo siguiente: yo a Manuel lo conozco tanto que incluso Manuel Monsalve se fue a vivir y compró en el mismo edificio donde yo vivo en Viña del Mar, desde que soy parlamentario, en Agua Santa. Lo conozco tanto porque sé además de su conducta y su comportamiento, pero uno, y ahí hago la distinción, uno no sabe lo que pasa entre las cuatro paredes. Uno no puede saber las personalidades que pueden haber de las personas, pero sí le
guardo a él un profundo cariño, aprecio, afecto, que no lo voy a negar nunca, porque, repito, yo no voy a ser como otras personas que han salido a masacrarlo, hasta que él pueda demostrar su inocencia. Pero ya, sí, debo reconocer, y tú lo has dicho muy bien, que en estos actos que cometió errores que yo jamás hubiera esperado de Manuel. Por ejemplo, esto que tú dices, Iván, es un hecho que está absolutamente comprobado. No llegó a la conferencia de prensa que tenía que dar, y estaba efectivamente en los días de mayor crisis de seguridad en otro. Sí, ese es un hecho que está aparentemente fuera de discusión y naturalmente por el propio relato que hace el presidente Boric que así establecido. Diego, para ir con usted y entremos un poco en cómo se instala esta crisis en el corazón mismo de la moneda. Y me gustaría partir primero que nada por la evaluación que usted hace de Monsalve y la caída de Monsalve. ¿Coincide con la persona que dialogaba con ustedes en el Congreso? ¿Cuál es la primera lectura que hace de esto, Diego? Mira, yo quiero partir por destacar lo que tú has destacado, Iván, porque es lo que a mí me comenta la gente de mi distrito. O sea, el primer punto es esto que ya hoy día no admite discusión, que es que la persona a cargo de la seguridad en el fin de semana de Fiestas Patrias, que probablemente es el fin de semana más dramático que hemos tenido, con 37 personas fallecidas. Por eso yo decía, los muertos se contaron por docenas, 3 docenas de personas asesinas. Este es el dato que nos dieron a nosotros en la cuenta que nos dio después en la Comisión de Seguridad. Estaba básicamente en total incontinencia. Entonces, eso obviamente me parece extremadamente grave. A mí me llama mucho la atención, y la verdad que quizás nos faltó más dedicación en su minuto, que la persona a la pauta de prensa, donde se iba a rendir ante el país cuenta de lo que había acontecido en Fiestas Patrias, no llegue, porque en ese minuto él era ministro del Interior subrogante. Es como que en una pauta del COVID no llegue el ministro de Salud. Él no llega. Y la verdad es que, ¿qué explicaciones da? Yo me hago la pregunta, la ministra Toá en ese minuto, ¿qué explicaciones le dio? Porque fíjese que aquí son esos casos en donde ni una respuesta es satisfactoria, porque si no le dio explicaciones es muy grave, y si le dio explicaciones distintas a esto es muy grave, y si le dio estas explicaciones aún más graves. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que el encargado de la seguridad no asiste a la pauta de prensa donde se va a dar cuenta de esto, y nadie pregunta nada? O sea, en el fondo pasa una cosa de esa envergadura y no se pregunta nada. Entiendo que dijo que tenía una migraña. Sí, no recuerdo si era migraña o cefalea, pero era un problema de salud, uno diría pasajero. Ahora, a la luz de los hechos, uno entiende que no era eso, era la caña, para decirlo de manera coloquial. Pero lo que te quiero decir en castellano es que cualquier persona como usted y como yo, cuando se ausenta de algo de alta responsabilidad que tiene que ver con su cargo, usted le pide una explicación. Y si usted esgrime una razón de salud, lo mínimo que usted le van a pedir es un certificado médico, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión es súper grave. Después, yo quiero ser coherente en lo que siempre he dicho en este programa, que aquí hay que respetar la autonomía de las instituciones, especialmente cuando uno es parlamentario, no se puede pronunciar sobre los hechos de la causa. Por lo tanto, yo sí quisiera hacer una evaluación de cuál ha sido la reacción del gobierno en esto. Mire, a mí, estaba escuchando recién a la ministra Toá en otra radio, ella sincera que le transmitió al presidente de la República, además de la denuncia que se había incurrido en el hecho de que el subsecretario Monsalve había hecho uso de su atribución para hacer que la PDI fuera a buscar las cámaras, ojo, el 12 de octubre. ¿Por qué esto es importante? Porque el presidente de la República, en conocimiento de eso, no le pide la renuncia en el acto. En el fondo, el subsecretario Monsalve tuvo 2 días más para seguir ejerciendo las atribuciones de la subsecretaría, cuando en palabras de la ministra Toá, el presidente estaba consciente que había hecho uso de una manera abusiva de su atribución en materia de ley de inteligencia. Entonces, eso a mí me parece extremadamente grave. Agregado además, Puyón, que al día siguiente, de nuevo, en uso de sus atribuciones, en palabras del nuevo subsecretario Cordero, hace uso del avión de Carabineros para ir a la región de Biobío. Entonces tú dices, pero ¿cómo era? Entonces el gobierno estuvo disponible sabiendo que él había hecho uso, discutamos si es abusivo o no, eso lo tendrá que determinar la Fiscalía, pero sabiendo que el subsecretario Monsalve había hecho uso de una cuestión de inteligencia 2 días antes de conocer la denuncia para cuestiones personales, con esa información arriba de la mesa estuvieron disponibles a que él siguiera ejerciendo atribuciones como subsecretario de Interior. Eso a mí me parece de lo más grave que puede haber. Después podremos jugar, y con esto termino, si en el fondo esto es coherente con que lo hayan mandado a defender el presupuesto al Senado, si es coherente con que le hayan permitido renunciar en la moneda. O sea, todo eso ya, dejemos la interpretación, pero a mí lo que me parece increíble, de acuerdo a lo que le acabo de escuchar a la ministra Toá, es que el presidente de la República, sabiendo que el subsecretario Monsalve 2 días antes conocía la denuncia, había requerido de la PDI una gestión personal en uso de la ley de inteligencia,
con esa información arriba de la mesa, no le haya pedido la renuncia, senador, en el acto al subsecretario. Senador, en lo que escribe Diego, ¿usted ve algún tipo de ilícito o manejo inadecuado? El hecho de que se conoce, de acuerdo a los testimonios que entrega el presidente y la propia ministra, de los hechos que involucran a Monsalve por su boca el propio día martes. Y él todavía subsecretario sigue en funciones martes, miércoles y una parte del jueves. Y no solo sigue en funciones, sino que les confiesa haber revisado las cámaras, con lo cual uno podría pensar que allí también se incumple, y de hecho hay una investigación por aquello con la ley de inteligencia. ¿Qué irregularidades ve usted en eso para que después ya empecemos a ver la reacción del presidente en aquella polémica punto de prensa? Pero vamos primero por estas actuaciones de subsecretario. Autoridad que es conocedora de un delito tiene la obligación de entregar de hacer la denuncia a la justicia. O sea, ahí hay un error garrafal del presidente, a quien estimo mucho, pero hay un error garrafal. Si él conoció el martes, ahí coincido con Diego, debió haberle pedido la renuncia en el acto, inmediatamente. No debió haber dado un minuto más al tiempo que ocupara la avioneta de carabineros, fuera a ver a la familia. Ya eso era parte de otro capítulo, así como yo en la primera parte de la entrevista he sido muy claro a señalar que uno no se puede desligar también de la amistad, de la cercanía, porque es feo. Así también soy tan claro para decirte hoy día que hay claramente que hay un ilícito. O sea, el presidente se comete un error garrafal. El presidente debió... ¿Hay un ilícito propiamente tal? Yo creo que hay un ilícito, porque ir a pedir las cámaras con un equipo de policías que estaban bajo su mando, comete un ilícito, claramente. O sea, en eso no tengo ninguna... ¿Por ley de inteligencia? ¿Vulnera la ley de inteligencia? Porque la directora de inteligencia de la PDI ya fue interrogada, de hecho, por el Ministerio Público. Yo no sé, mira, siendo bien honesto, yo no sé si vulnera la ley de inteligencia o claramente hay una obstrucción a la investigación. Pero claramente no hay un hecho... No está pegado bien, derecho. Cuando él, de una u otra manera, le pide a la policía que vaya a buscar al restaurante las imágenes, porque no, como tú decías muy bien, no tenía claridad de lo que había pasado, claramente que ahí se comete un acto que no corresponde. Y ahí ya pasamos a otro capítulo de esta historia, y un capítulo en el cual tampoco, como tú lo dijiste hace un rato, Iván, pueden haber doble interpretación, así como es impresentable que no haya estado el lunes a las 8 de la mañana en lo que le correspondía como función. También aquí hay un hecho impresentable, que es que haya pedido las cámaras abusando del poder que él tenía sobre la policía. Veamos lo que ha sido la actuación del presidente, porque nosotros lo decíamos más temprano. Esto además ocurre en la semana previa a una elección que dirime normalmente el rumbo presidencial del país, como son las municipales. La derecha, y saludamos a Diego, y también muchos parlamentarios estuvieron bien escondidos durante muchos días a propósito del caso Cubillos y todo lo que tiene que ver con el caso Audio. Costaba mucho que aparecieran, pero con esto de Monsalve, de alguna manera, no sé si llegan neteados, pero se distribuye tanto el daño que habrá que ver ahora cómo eso afecta en las elecciones. ¿Cómo evalúa, y Diego, parto con usted, cómo evalúa esta participación del presidente Boric en este punto de prensa, donde se expone a todas las preguntas? De hecho, con la polémica con su jefa de prensa, que también lo vamos a analizar, responde 31 preguntas, más de 50 minutos, y donde además confiesa haber estado al tanto de la revisión de las imágenes como del uso del avión de parte del subsecretario. ¿Cómo evalúa, Diego, esa actuación del presidente y cómo instala esta crisis en la moneda misma? Oye, yo solo hacerte una precisión. Yo tengo un programa de radio diaria. No conozco a otro diputado más expuesto que yo. Pero mira, dicho eso, yo lo que me pasa a mí es un poco lo siguiente. A ver, ¿dónde empieza esto a tomar un color muy complejo? Primero, en cómo se ha desempeñado el gobierno en su toma de decisiones. Porque una cosa es el hecho en sí, que eso es algo que tendrá que investigar la Fiscalía. Sí. Y otra cosa es la reacción del gobierno frente a ese hecho, lo cual suena muy poco razonable, muy poco creíble. Mira, piensa tú que el subsecretario Monsalve requiere las cámaras 2 días antes de conocida la denuncia, el día 12 de octubre, según publicó ayer Megavisión. Por lo tanto, la información que recibe la ministra Toá es con eso arriba de la mesa, pero sin embargo dice que ellos tienen nociones genéricas del contenido de la denuncia. Pero ¿en qué quedamos? El subsecretario Monsalve tiene suficiente conocimiento para 2 días antes ir a pedir las cámaras, pero sin embargo no les cuenta los contenidos ni a la ministra ni al presidente. La ministra Toá acaba de decir que no habló con Monsalve hasta el jueves en la mañana. ¿Pero cómo el jueves en la mañana? Si esto acontece el martes en la tarde y ella no conversa con él hasta el jueves en la mañana.
Después, Iván, es muy poco creíble creer que entre el martes 24 de septiembre y el lunes 14 de octubre, es decir, 21 días, donde esta persona pide además 2 licencias, según se publica ayer en Megavisión, nadie sabía nada, nadie comentaba nada. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que al final yo tengo la sensación que el problema que vamos a tener, y ahí creo que el gobierno sigue cometiendo errores, que mientras esto se vaya sabiendo a cuentagota, va a ser cada vez más complejo. Yo, 2 efectos y con esto termino. Yo creo que siguiendo la tesis de los anillos concéntricos del señor Jackson, a quien Fidel y yo conocemos de cerca, a mí me llama la atención que en un caso como este no haya sido del anillo concéntrico de la toma de decisiones la ministra y la mujer. La dejan ahí en una posición muy compleja. Es como que en una crisis sanitaria no esté el ministro de Salud en el anillo concéntrico de toma de decisiones. Yo creo que eso va a ser extremadamente complejo. Y lo otro, yo creo que se ha valorado mucho la transparencia del presidente en su larga declaración ante la prensa. ¿Usted también hace el punto ahí en la transparencia? ¿O hace el punto en la falta de diseño y en lo que pasó con su jefa de prensa? A ver, Iván, mire, transparencia no es sinónimo de improvisación. Usted si va a hacer un punto de prensa donde el presidente toma la decisión de echarse él esto al pecho, eso tiene que ser muy bien preparado, con muchos antecedentes, con mucho detalle, sabiendo muy bien qué cosa es una y qué cosa es otra. Pero la sensación que nos quedó a todos es que ahí lo que hubo es una alocución donde el presidente no era consciente que él no estaba hablando como un comentarista político, sino que estaba hablando como la máxima autoridad del país. Por lo tanto, cada uno de sus dichos, por supuesto, que tiene repercusiones políticas. Yo la verdad es que no coincido en decir que algo ser transparente sea sinónimo de hacer algo improvisado, sin manejar bien los datos, sin saber muy bien hasta dónde se extiende la responsabilidad de las cosas que se están diciendo. Yo pocas veces he visto que se exponga de una manera tan impactante la autoridad del presidente de la República. ¿Y por qué hemos dicho nosotros, y con ese término, que no queremos acusar constitucionalmente al presidente Iván? Porque mira, nosotros tenemos que ser súper responsables que los mandatarios se eligen por un periodo. Una cosa es la valoración política y el impacto electoral, y eso yo creo que la ciudadanía ya se está formando su opinión, pero en esto tenemos que ser respetuosos y por lo mismo le exigimos al presidente que sea respetuoso de la autoridad presidencial, que prepare mejor las cosas que va a hacer, que no se preste por una cosa tan improvisada como la que conocimos el viernes pasado. Senador Fidel Espinosa, ¿cómo ve usted la intervención del presidente Boric? Finalmente aclara las dudas, instala la crisis en la moneda, y se lo pregunto porque estamos además a minutos de que se inicie el comité político de día lunes en el Palacio de Gobierno, donde naturalmente va a haber vocería después y se va a exponer cómo se ha hecho este control de daño. Pucha, me carga tener que coincidir con Diego Chalper ahí. Este punto fue el peor de todo, o sea... yo creo este que punto fue el peor de todo, el manejo del presidente. Sí, por supuesto, o sea, 55 minutos para no aclarar nada y generar más dudas, inquietudes y además pues trasladar el conflicto a al propio despacho presidencial fue un error, pues claramente, porque aquí ¿quién debió haber salido? Camila Vallejo, pero como la cuidan, porque hay que cuidarla porque es candidata presidencial, entonces ya no salió. La ministra Orellana, que hasta cuando hubo un problema de violencia intrafamiliar de un jugador de fútbol, todos los días acaparaba las páginas de televisión, y que está bien que así sea, para defender los derechos de la mujer. En este tema no defendió los derechos de la mujer porque ni siquiera le contaron a la ministra de la mujer. ¿Y para qué hablar de Carolina Toás? Que se reunió, mira Iván, Carolina Toás se reunió con nosotros el día miércoles. O sea, ya sabiendo esto. O sea, el miércoles, en plena acusación constitucional del ministro Muñoz y de la ministra Vivanco, nos citaron de emergencia a una reunión que nunca ocurre, que es juntar a los senadores PS y PPD. Nos fuimos a almorzar de camaradería, fuimos a una reunión política, y no nos dice absolutamente nada del vendaval que se nos venía el otro día. Eso para mí es deslealtad. ¿Eso fue en Valparaíso eso? En Valparaíso, o sea, en Valparaíso nos citan a una reunión y hasta tirando la talla, o sea, hasta nos reímos de cuestiones que en el día... Y la ministra Toá estaba de buen ánimo, se le veía de buen semblante, no hubo... Pero era la mujer más amorosa del mundo, porque yo justamente tenía seria discrepancia con ella porque actuaba muy soberbiamente en muchas actuaciones de su mandato como ministra de Interior, y ese era el problema, y ese día estaba, pero una mujer absolutamente distinta, relajada, junto con Álvaro Elizalde, tuvieron ambos. Yo me pregunto, ¿eso es lealtad con sus propios parlamentarios de gobierno? No creo que sea lealtad, porque la lealtad para mí es reciprocidad. Y aquí tiene que haber reciprocidad de los parlamentarios con el gobierno y del gobierno con sus parlamentarios, que somos los que le damos el sustento político para las leyes que ellos promueven, justamente. Y no nos dijo absolutamente nada, ni siquiera, mira,
yo creo que haya pensado, no, si aquí se le cuento a uno se va a filtrar y sí, está bien, pero pudo haber por lo menos alertado de que algo se nos venía muy feo. No, ese antecedente creo que no está sobre la mesa. No recuerdo que alguien haya tenido noción de este almuerzo de camaradería con una no fue de camaradería. De coordinación política, pero termina en algo como de camaradería, de buen ánimo. Estaba ella, está el ministro Elizalde. Hasta nos reímos de cosas que pasan en el día a día. O sea, como una inadvertencia de lo que iba a pasar horas después. Si ya tenía en su mente lo que se nos venía, a lo menos decir, ¿sabe qué? Vamos a tener un conflicto, un terremoto político de esta envergadura, aunque no haya dado los detalles, pero ya no hubiéramos estado preparados. Nosotros nos enteramos el jueves, como todo Chile se enteró el día jueves, cuando ya la segunda publicó esto. Repito, eso para mí no es coordinación política. Diego, bueno, este es un antecedente nuevo que entrega el senador Espinosa. Sí. Yo creo que ese no está en conocimiento hasta ahora, así que le agradecemos contarnos aquello, senador, porque nos ayuda a tener una visión un poco más amplia de todos los aspectos que se estaban manejando. La ministra supo el martes, el miércoles tiene esta reunión en el Congreso con ustedes, almuerzo, distendido, si bien de coordinación política, pero distendido, y el jueves pasa lo que todos sabemos. Diego, aquí quiero preguntarles como abogado, porque... Oye, pero ¿me permite hacer un comentario? Sí. Haga... Que ha dicho que el senador, como se caracteriza con su franqueza, o sea, yo considero, Iván, porque mira, a mí me preguntan que qué opino los dichos de Raúl Soto, que también salió muy crítico. Bueno, pero es que a ver... El peor enemigo del gobierno del presidente. Claro, ser parlamentario oficialista para que no te cuenten una cosa como esta debe ser muy complejo, pues. Si en el fondo acá estamos en presencia de una cuestión muy grave, porque lo que está contando Fidel al final uno no sabe si el gobierno pensaba que esto lo podían manejar. La ministra Toá le acaban de preguntar recién, hace minutos, si es que el subsecretario Monsalve fue a la región del Biobío a hablar con la familia de la víctima y ella no lo descarta y dice que se debe investigar. Entonces, todos estos antecedentes dan cuenta de que aquí quizás había la intención como de manejar la situación. Perdón, ¿qué significa manejar la situación? No tengo idea, pues, Iván, porque... No, pero usted lo está diciendo, que manejar la situación es como llegar a un acuerdo bajo cuerda. ¿Qué es lo que usted está diciendo? No tengo idea, pero a mí lo que me llama la atención es que si yo soy ministro del comité político, me reúno con una bancada donde en definitiva sé que esto va a tener una repercusión tremenda, que muchos van a tener que salir a dar explicaciones, bueno, yo evidentemente les anticipo una situación que a todas luces. Piense usted que el martes, se supone, por lo que nos han dicho, el presidente ya le había dicho que su cargo estaba en evaluación. Sí, nos dijeron es lo que dice el propio presidente. Nos dijeron que el miércoles ya le habían pedido la renuncia. Y por lo tanto, yo no sé ahí las correlaciones de las horas. Si a la hora de lo que está relatando el senador ya le habían pedido la renuncia, eso evidentemente es un hecho político que a mí como parlamentario me interesa saber, porque es evidente que voy a tener que salir a dar explicaciones más temprano que tarde. Entonces, todo esto no me cuadra, ¿te fijas? Entonces, ¿cuál es la preocupación que yo tengo al final? Que es que nosotros, como Parlamento, creo que es imposible que no tengamos algún tipo de actividad en esta materia. Mira, le hemos pedido a los comités oficialistas que nos permitan tener sesión de la Comisión de Seguridad. Sesión especial, ya alguien podría decir, pero al menos una sesión de la Comisión de Seguridad donde le podamos preguntar a la ministra del Interior si es que hay control o no de lo que acontece dentro del ministerio en el minuto en que nos enteramos que la ministra del Interior vino a hablar con Monsalve recién el jueves en la mañana. En el fondo, para nosotros también es una situación muy compleja porque cuesta mucho ser moderado cuando se nos plantean cosas como esta. Entonces espero que los comités oficialistas den su apoyo para que podamos tener al menos una sesión de la Comisión de Seguridad donde podamos tocar este tema que estamos comentando. Sí, se nos va el tiempo, pero antes de aquello, evidentemente es altamente probable que en los próximos días veamos una formalización de Manuel Monsalve por delitos graves, como el delito de violación eventualmente, lo cual no significa que sea culpable, pero sí que hay antecedentes para iniciar formalmente una investigación en su contra, eventualmente de obstrucción a la investigación o eventualmente incluso todavía de vulneración de la ley de inteligencia. Senador Espinosa, ¿qué pasa en ese escenario si es que se ve eventualmente a una figura como era el subsecretario Monsalve siendo formalizado por los delitos tan graves como los que yo le comento y donde las cautelares son gravosas, son cautelares de alta intensidad? Uno supone que el Ministerio Público, dado el perfil del fiscal Armendari que está investigando esto, con la independencia y el rigor que ha tenido, y dado además la prognosis de pena que tienen los delitos que le estoy comentando, es bien probable que uno vea una formalización con un subsecretario que termine en prisión preventiva y eventualmente con una condena muy dura. Bueno, me preguntas en lo humano o en lo político. En lo humano, en las dos cosas. En lo humano usted me imagino ya... En lo humano yo ya te dije al principio de la entrevista que yo no voy a ser como aquellos que hoy día han salido para pedirle la expulsión, porque eran amigos íntimos de Manuel, pero que salieron
a la primera, ¿no es cierto?, antes de que tenga el derecho a defenderse, a pedirle la expulsión. Yo no soy de ese tipo de persona. Yo en lo humano tengo mucha pena, tengo un profundo pesar por lo que está viviendo y por lo que debe estar viviendo y por lo que debe estar pasando, porque es un tema doloroso, pero hay que ponerse en primer lugar también en el lado de la víctima. Eso es lo que íbamos aprendiendo. Por supuesto, y la víctima no tiene por qué alguien siquiera dudar de que esté mintiendo y esté haciendo una trama de algo que ni a ella misma como persona ni como profesional el día de mañana le va a tener un dividendo. O sea, nadie podría acusar algo tan grave si no tuviese algo obviamente de elementos para... De verosimilitud. En lo político es un golpe, en lugar de un golpe profundo que terminásemos, y te pido mil disculpas, sí. Iván, porque tengo que entrar a clase. Sí, lo tenemos súper claro. Y en lo político es un golpe profundo, porque siendo claro y siendo honesto, y esto lo decía hasta el propio Diego Chalper, y ha sido duro ahí en esta mañana en la entrevista, pero hasta el Diego Chalper decía que lo mejor que tenía el Partido Socialista en el gobierno era Manuel Monsalve. Más de alguna vez lo escuché en alguna entrevista. Entonces, desde ese punto de vista, es un golpe muy fuerte que una persona, ¿no es cierto?, tan políticamente expuesta, pero además haciendo un buen trabajo, termine en una situación de prisión preventiva, pues sería muy doloroso para el Partido Socialista. Senador Espinosa, le damos las gracias por estar con nosotros y lo dejamos porque va a su clase. Diego, muchas gracias, senador. Diego, antes de terminar con usted, también esa calibración de lo que puede implicar una formalización de Manuel Monsalve, y como lo decíamos, con un Ministerio Público que eventualmente pueda pedir prisión preventiva mientras dure la investigación, dada la prognosis de pena y dado lo grave de los delitos. Mira, yo lo que veo, por lo que me percibo en el día a día, es que para la ciudadanía lo más grave de toda esta cuestión, especialmente cuando venimos un fin de semana con 8 homicidios, es que la pregunta que se hace la ciudadanía es quiénes están a cargo hoy día de la seguridad. Porque ¿sabes lo que pasa? Que yo entiendo que esto sería grave respecto a cualquier cartera de gobierno, pero el hecho de que sea en materia de seguridad lo hace doblemente grave, porque las personas que están a cargo de la seguridad tienen que tener una tranquilidad, una estabilidad. Entonces toda esta trama le hace mucho daño a la credibilidad del gobierno en su punto más complejo junto al del punto económico. Entonces yo creo que la ciudadanía, a mí lo que me dicen, oye, ¿cómo va a ser posible que el encargado de seguridad, la noche más probablemente complicada, que es después de Fiestas Patrias, haya estado en lo que estaba? Es una cuestión que el gobierno le va a costar muy caro. Piense usted que entiendo que la encuesta CADEM de ayer todavía no consideraba el punto de prensa, no. Claro. Conoce la denuncia, llega hasta la medición, llega hasta la denuncia, pero no hasta la conferencia de prensa del presidente. Claro, entonces usted se da cuenta que esa caída en la popularidad del presidente y especialmente la caída en la popularidad de la ministra del Interior es esperable, porque en el fondo los chilenos, la angustia que tienen, y ahí viene la tremenda tarea que tiene por delante Luis Cordero, que creo que no vamos a alcanzar a comentar, es cómo se restablece la confianza en un ministerio tan turbulento, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros como oposición, porque hemos pedido una sesión de la Comisión de Seguridad, de la misma manera como pedimos, Iván, que nos presentaran la estrategia en materia de Fiestas Patrias, que nos presentaran una cuenta posterior, nunca nos imaginamos esto. ¿Y por qué seguimos exigiendo? Porque en el fondo queremos que los chilenos tengan claro que hay una estrategia a seguir en minutos en donde los delitos violentos están absolutamente desatados. Bueno, es parte del escenario de cómo arranca esta semana. Recordamos que hay comité político en La Moneda, ya llegó el presidente Boric más temprano, ha llegado la ministra Camila Vallejo, están todas las autoridades reunidas y vamos a tener, por supuesto, una vocería de aquello a media mañana para saber cuál es la calibración que se hace en Palacio de Gobierno de la crisis desatada por la denuncia contra Manuel Monsalve y la contención que se ha tratado de hacer. Ya estábamos con Fidel Espinosa y le damos las gracias al senador socialista, también Diego Chalper, diputado de RN. Muchas gracias, estamos en contacto, teniendo una buena semana. Gracias, Iván, que les vaya bien a los auditores. Igualmente, es que